Bueno, no, para ir, seguir avanzando, E interminar. claro, esto es interminable. Es que viste cuando nos dan el micrófono a los profesores de historia, cometen un error. Em, Indirecto. Marcelo. en el año 44, ya habiendo avanzado, tomado casi toda Italia, deciden los aliados atacar cada uno ya, los soviéticos desde el este, que en realidad venía desde Stalingrado, ya empezaron a avanzar los soviéticos desde el este, y Francia, Gran Bretaña sobre todo, ya no Francia porque no está ocupada, deciden los aliados hacer lo que van a llamar la operación Overlord. Ahí está, Overlord. ¿La lógica cuál era? La lógica era, todas las operaciones, digamos, inclusive hoy, saben que para cruzar el Canal de la Mancha se cruza por esta zona aquí de Calais. Desde Calais está el Eurotúnel. El túnel, claro. ¿Cómo de ruta? No, no, solamente trenes que llevan autos encima. Y tren eléctrico. No, no porque por la contaminación. Es muy largo. Es eléctrico y solamente pasan con los autos encima del tren. Yo casi me muero porque se metió Robert en una autopista que iba al túnel y no sabíamos cómo volver, cómo salir. Que yo sepa, es solamente tren eléctrico. Pero, perdón, eso es moderno. Ahora sí. Pero Pancras. es la parte más estrecha. Sí, sí. Yo lo hice en En el tren. tren. Está bien, yo no fui. Bueno, que es la zona también de Dunkerque, ahí fue donde se embarcaron los ingleses para cruzar el Canal de la Mancha perseguidos por Hitler, Dunkerque, Calais. Esta es la zona, digamos, lógica, porque geográficamente es la zona más apta y más cercana, a su vez, de Gran Bretaña. Entonces Hitler tenía muy fortificado toda esta zona, pero resulta que la operación Overlord, el día D, va a plantearla a los aliados en una zona que Hitler daba por descontado que no iba a ser por allí, porque es una zona muy rocosa, de difícil acceso para desembarcar ejércitos. Y bueno, sin embargo, los aliados decidieron desembarcar en Normandía, esta zona, que estaba muy desprotegida, había poco ejército, y bueno, inmediatamente, por supuesto, comenzó la liberación de Francia, así como lo llaman los aliados. Espérate, perdón. Habían empezado a recuperar desde Túnez a Italia. Sí. Y después se fueron de Gran Bretaña a Claro, Normandía. todo es más o menos simultáneo, un poco después en el tiempo, pero no es que dejaron aquello para empezar esto, sino que se va avanzando. Desde el este los soviéticos, desde el oeste la operación Overlord y desde el sur por Italia. Los alemanes no están cerca ahí como para haber evitado ese desembarco de Normandía, pues están ahí nomás. Y bueno, Rusia también los presionaba. Ahí estaba. Pensá en el TEG. Se atacan de todos lados. Y te tenés que reorganizar. bueno, la cuestión es que el desembarco fue sumamente exitoso. Piensen ustedes que cerca de 600.000 hombres en lanchones. Una operación impresionante, la verdad que
¿Y esos eran los ingleses solos o pues ya eran los aliados? Claro, los aliados, ya países de Pero ya todo el estaban mundo. los yanquis también. Bueno, la recuperación no fue tan arrolladora como el avance primero alemán, pero fue más o menos rápida. Marcelo, te hago Y- una pregunta. Estados Unidos entra a la guerra con Japón por allá. ¿Y por qué motivo se mete acá a Europa? ¿Porque se alía con los ingleses o...? Claro, porque son los Porque aliados. Alemania no lo había tocado nunca. No, bueno, pero son los aliados. A ver, desde el principio los norteamericanos están vendiéndole armas, dándole armas a los británicos. Son una sola cosa. Claro, ellos siempre van a actuar aliados, ¿no? Arranca la tienda de inglés y un yankee contra los ingleses. Seguro. Bueno, lo que sigue la guerra en realidad no tiene mucha vuelta. Alemania comienza a ser atacado de los tres frentes en forma simultánea y empieza a hacer agua por todos lados. Empieza a retroceder por los soviéticos. El tema más bien que hay que plantear es lo que va a suceder sobre todo con la Unión Soviética, porque lo que habían tratado en Teherán, conferencia de Teherán, capital de Irán, era que cada una de las potencias, a medida que fuera recuperando el territorio, iba a llamar a los gobiernos en el exilio. Es decir, se le iba a entregar, por ejemplo, a los polacos, al gobierno polaco en el exilio que estaba en Londres. Pero obviamente esto no fue respetado y ya en el 45 se van a reunir las potencias en Yalta, que allí sí ya prácticamente empiezan el reparto del mundo. El reparto del mundo, de zonas de influencia le van a llamar. Y bueno, después Potsdam, que va a ser la última conferencia en donde se va a volver a reafirmar. 45. 45. Yalta durante la guerra, Potsdam ya terminada la guerra. El final no presenta tampoco muchos problemas. Saben ustedes, Mussolini, los aliados fueron avanzando desde el sur de Italia, tomando los pueblos cada vez más al norte y Mussolini escapando. Él llega hasta Milán, iba con su esposa era la Raquel Guidi. ¿Su esposa o su...? No, su esposa. Rachel, que es esposa obligadamente, porque resulta que, esto mucho antes, ¿no? No, esa era la amante. En un momento está con una mujer en un hotel y se quema el hotel, se incendia. En realidad ya Mussolini había salido, pero todavía no había salido su amante, una de sus amantes. ¿Cuántos fueron? Y ¿cuánto fue? Bueno, la noticia era que en el hotel que se había incendiado estaba Mussolini con su esposa, salió en los periódicos. Entonces su esposa, muy enojada, le dijo, bueno, si quieres seguir conmigo, que no era su esposa, perdón, era su novia, pero le habían puesto su esposa, su mujer. Si quieres seguir conmigo, te casas conmigo, nos casamos. Entonces así Mussolini se vio obligado a casarse con Rachel. Eso no es libertad. No es válido. Pero bueno, todos lo tomaron por válido. Mussolini, bueno, escapó, iba con su mujer, pero llegado a Milán, iba hacia Suiza, no solo porque los aliados venían desde el sur, sino porque Suiza, saben ustedes, era un país neutral y tenía amigos. El gobierno suizo tenía cierta relación con Mussolini y entonces, bueno, él escapaba con la idea de llegar hasta Suiza porque ahí era la salvación. Pero cuando llegan a Milán,
le dice a su esposa Rachel que se fuera a ella por su lado porque si lo tomaban a él seguramente ella también iba a morir y ahí de ella no iban a sospechar, pues era más fácil que pudiera escaparse, escurrir. Le dijo con quién tenía que hablar en el caso de llegar a Suiza y se los contactó. Y él, por otro lado, se iba por otro camino, iba por el lago di Como, en la frontera entre Italia y Suiza, y ahí en el lago di Como se había disfrazado de soldado italiano, pero soldado, y bueno, los partisanos comunistas italianos lo descubren, iba atrás en un camión disfrazado de soldado, y bueno, se lo llevan a Milán, y allí en una plaza enfrente de una estación de servicio lo cuelgan boca abajo a él, y aparece la Clara Petacci, una amante, la última amante que tuvo, la Clara Petacci. Todas las sospechas indican que fue llevada a propósito. ¿Por qué? Claro, lo cuelgan junto con él boca abajo. Hay fotos y filmaciones. Porque Mussolini no dejaba de tener popularidad en el pueblo italiano. Y entonces, claro, era un escándalo que estuviera con la amante y no con la esposa. Y entonces se intuye que los partisanos comunistas la buscaron a la Clara Petacci, la encontraron, la llevaron junto con Mussolini, la mataron y la colgaron junto con él para que ante el pueblo italiano... ¿Lo cuelgan muerto por Mussolini o lo matan con la...? No, lo matan primero. Primero lo matan. Esto fue el 29 de abril de 1945. Ayer. Claro. Sí, la canción de los partisanos es la que... Ah, la giovanesa. No, la del partisano o la de los fascistas. No, la de los partisanos, la serie... La de la Claro. Chao, venga, chao. Ah, sí. La Chao. comunista. La casa de papel. ¿sí? Bueno, Yo sabía pero la que es muy bonita es la giovanesa. La giovanesa es preciosa, la música, muy... Sí. Que es el himno fascista. Bueno, el tema es que, bueno, salió hace unos 20 años el libro de Ennio Innocenti, La conversión religiosa de Mussolini, donde plantea que Mussolini se convirtió, con lo cual habría más sospecha de esto de que la Clara Petacci la pusieron a propósito para desprestigiarlo a Mussolini. Su esposa vivió un tiempo más en Suiza, pero bueno, él murió. Y un día después, el 30 de abril, claro, muere Hitler. Hitler, como saben ustedes, se había hecho un búnker. ¿El mismo año? Sí. En el 30 de abril de 1945. El día siguiente Mueren, sí, con unas pocas horas de diferencia. Allí estaba en un búnker con algunos de sus allegados, estaba Goering, Goebbels y algunos otros, con su esposa Eva Braun. Y bueno, lo que pasó allí fue que se suicidan, que él deja la orden de que lo incineren su cuerpo, y entonces esto dio lugar a 20.000 supuestos de que si Hitler se escapó y puso otro cuerpo y quemaron otro cuerpo y vino a la Argentina y qué sé. Pero de eso históricamente no hay absolutamente nada. Para la historia, Hitler murió en su búnker. ¿En qué ciudad era? ¿Suicidado? En Berlín, sí. Sí. Suicidado. Él y todos los demás. Todos. ¿Quién fue el último? ¿Qué sé yo? ¿Qué Murieron tomaron? todos. sé. ¿Quién lo va a contar? Cianuro. No sé por qué se quemaron sus cuerpos. Así que no. Claro. Se pusieron en fila y iban disparando. Lo que sí importa en este caso es
el sadismo de Hitler, que no ordenó la rendición. Sus soldados murieron hasta el final al cohete, es decir, totalmente sin necesidad alguna, porque ya estaban. Y Tan sin y necesidad como los ataques de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? Como tan sin necesidad como los ataques, los bombardeos a ciudades alemanas. Sí, pero fueron mucho más los soviéticos. Los soviéticos van a bombardear la ciudad que destruyeron, que siempre se hace una relación con Guernica, la ciudad de Dresde, en Alemania, que fue destruida, pero totalmente destruida. Los soviéticos. Con toda la población, sí, los soviéticos. Después de que Los terminó la soviéticos, guerra. no, antes de la rendición. Y llegaron los soviéticos primero a Berlín y pusieron la bandera en el Reichstag, que es el parlamento alemán, y por supuesto empezaron a dominar todo lo que era la zona este, porque ahí en ese mismo momento ya por eso Berlín está del lado de la Alemania comunista. Ahí llegaron. Por supuesto los soviéticos nunca llamaron a los gobiernos en el exilio, ni quisieron ni hacer elecciones, ni nada por el estilo, ¿no? Directamente implantaron un gobierno títere. Y bueno, eso fue fines de abril del 45, la guerra siguió en el Pacífico, porque el Pacífico era, claro, mucho más lento necesariamente, porque imagínense que si Filipinas son 7.100 islas, todo el resto de las islas son miles y miles y miles de islas que había que ir tomando una por una. Ahí estaban sobre todo los norteamericanos, que fueron avanzando de a poco. Se explica también la demora en tomar el territorio un poco también por el desprecio o la concepción religiosa que tenían los japoneses sobre la vida. Para nosotros, una muerte en una guerra que pueda ser evitado, debe ser evitado. Esa es la concepción cristiana. No hay obligación de seguir luchando si uno sabe que. Pero en cambio para los japoneses no. Y los japoneses encima no se rendían. Ellos preferían la muerte de hacerse el harakiri, y cuando ya estaban en las últimas, o los kamikaze, que es otra cosa que nosotros en la mentalidad nuestra no está, la moral nuestra no está permitido, que estrellar el avión contra un barco enemigo, ¿no es cierto? Uno puede hacerlo si hay alguna posibilidad de salvarse, pero no estrellar directamente el avión provocándose la muerte. El kamikaze. Y esto, claro, hizo que la guerra, que ya había terminado en fines de abril en Occidente, se postergara hasta agosto Y claro, como no terminaba, el presidente ya desde marzo había sido reemplazado Franklin Roosevelt, por Truman. Y Truman decide el horror, ¿no? Lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, provocando en el mismo momento de la explosión más de 70.000 muertos en Hiroshima y más de 35.000 en Nagasaki. Las cifras son aproximadas porque no se sabe, se calcinaron los cuerpos, pero más o menos serían eso. Mucho más las muertes provocadas después por cáncer. ¿Cuántos fueron en el momento? Y sí, más de 100.000, 105.000 probablemente, el número aceptado. Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué?
¿Cuántos días de diferencia hubo? Eso fue el 6 de agosto Hiroshima y el 9 de agosto Nagasaki. Con 3 días. Esto, sí, en realidad Hiroshima en un principio no iba a ser, la bomba no se iba a lanzar en Hiroshima, sino en otra ciudad, pero por cuestiones climáticas de bruma y qué sé yo, la segunda opción era Hiroshima. Muy cuestionado porque Hiroshima tenía mayoría de población cristiana que estaban a favor de la paz. Pero eso no es tanto porque, bueno, de última, qué sé yo, era parte de Japón. No eran objetivos estratégicos ni militares. No. Y claro, era obligar a los japoneses a rendirse. ¿Por qué había urgencia? Porque, claro, hoy se sabe que los japoneses no podrían haber durado más de 3 meses más. ¿Por qué? Por un lado, por los brotes de enfermedad ¿cómo se llama? Fiebre amarilla. No, tuberculosis. Fundamentalmente por enfermedades, especialmente tuberculosis. También por hambruna, porque Japón es una isla y no tiene cómo abastecerse de alimentos y estaba totalmente cercada. No hubiera podido demorar más de 3 meses. Entonces, claro, es una responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué decide cometer esto encima en una población civil? La inmensa mayoría fueron civiles, inocentes. Bueno, pero decidieron, eso fue lo que decidió. ¿Y por qué no en Tokio? Claro, hacer vos realmente la capital. Porque eso no se llama genocidio. Vos querés hacer un daño, lo haces. Enola Gay. Gay. Tenía que ser gay. El avión se estaba titulado, que era el nombre de el nombre de la madre del piloto. Claro. ¿Por qué dos ciudades distintas? ¿Por qué a 3 días de diferencia? Y bueno, el día 10 de agosto, después de la segunda bomba atómica, el emperador japonés presentó la renuncia, la rendición. El día 10 de agosto se rinde Japón. ¿Qué días son estas dos? El 6 y el 9. Por supuesto hubo la mayor cantidad de muertos fueron después, ¿no es cierto? Por cáncer, por hambruna, por... Claro. Todavía, ahora están empezando los demás. Chernobyl fue más fuerte que la bomba de Ah, sí, seguro. los megatones de Hiroshima. Murió mucho más gente que en Hiroshima. Todavía ahora salió una noticia, están apareciendo más problemas que en vieja. Y fue mucho más poderosa la explosión. Pero Chernobyl fue un accidente. Sí. Pero eso fue un accidente, no fue la Y es en la zona de Ucrania, Claro, Ucrania, sí. no es en Rusia, En Ucrania. es Ucrania. 85 o 86, pues. Por ahí sí. Bueno, y en el sur de Ucrania hay una central nuclear que es inclusive hoy mucho más grande de lo que era Chernobyl, que se temía que en realidad fue atacada y una parte quedó inutilizada de esa central nuclear por un ataque ruso. Bueno, con esto termina la Segunda Guerra Mundial y al día siguiente comienza la Guerra Fría. La Guerra Fría. Porque era claro que después de esto venía el enfrentamiento. La Guerra Fría cuando Rusia y Estados Unidos. Dicen que los rusos ya casi tenían la bomba atómica también. Sí. Ya la habían desarrollado y todo. Y los alemanes. Los alemanes que en realidad, al parecer, son los que más trabajaron sobre el tema y que sus estudios fueron robados. Sí. Y no es el Oppenheimer, ¿cómo es? Oppenheimer. Que se escapa de Alemania, que se lleva la... Jaime López. Jaime López.
Pasa que ya empezaba también porque habían rusos también metidos por el campeonato. Sí, qué sé yo, bueno, hubo, por ejemplo, algunos intentos porque como estaban trabajando sobre eso, la segunda batalla de las Ardenas, digo la segunda porque la primera fue en el primer avance alemán. La segunda batalla de las Ardenas fue el intento desesperado de Hitler de demorar un poco más la guerra porque ya iba a tener la bomba atómica. Cuando él estaba entrando. No, esa fue la primera batalla de las Ardenas, cuando Hitler avanza arrolladoramente hacia el oeste. Sí. Pero ahora en este mismo pueblo vuelve a haber una nueva batalla, la segunda, que fue el intento de Hitler de tratar de demorar el fin de la guerra porque le decían que ya casi estaba lista la bomba atómica. No, si hubiese tirado la bomba atómica en Londres. Claro, y sí, o por lo menos llegar a una paz negociada, que dicen que esto también era lo que esperaba Hitler. Bueno, comienza la Guerra Fría. La definición de Guerra Fría, no sé, lo sabrán ustedes, es la guerra entre el mundo, en ese mundo bipolar, con el mundo comunista liderado por la Unión Soviética, el mundo capitalista liderado por los Estados Unidos, el enfrentamiento que nunca fue entre ellos, sino en terceros países, siempre en terceros países. Muchos episodios hay de la Guerra Fría, saben ustedes que dura desde el día siguiente de la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética. Ya se habían dividido el mundo. Alguna de los hechos más importantes, saben ustedes, que se considera como parte de esa Guerra Fría, es la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, todo el proceso de Cuba también, la crisis de los misiles, el desembarco en Bahía de Cochino. ¿El terrorismo acá en Sudamérica, sí? No se considera porque no es enfrentamiento entre las dos potencias. Pero no eran marcados los terroristas también de Cuba. Sí, Cuba. bueno, Cuba sí. Pero Estados Unidos no apoyó también los regímenes de golpe de Estado, parece que... Sí, pero por lo menos no ha sido considerado como parte de la Guerra Fría. Sí están en el periodo, puede ser que, pero no son enfrentamientos tampoco, qué sé yo, como Vietnam. ¿Y la guerra de Vietnam cómo está dentro de esta Sí, ya, cuadro? espérate, todavía falta. Falta mucho para Vietnam. Bueno, no, sigamos, un poquito más. Pará. No, algo más interesante primero. Una película. Porque en realidad, si uno siguiera un orden cronológico, tendría que, podríamos plantear, qué sé yo, la Guerra Civil China, por ejemplo, para empezar. Ahora, ya terminada la Segunda Guerra, voy a tomar un tema y desarrollarlo un poco más hasta nuestros días, después otro tema, desarrollarlo hasta nuestros días, y no siguiendo un orden cronológico, sino en el lugar. Saben ustedes que China era un imperio, el imperio chino. Fue imperio hasta el año 1912. Ahí en 1912 hubo una serie de revueltas. Ahí se va a crear un partido que va a ser el partido del Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino, pero no confundir porque era un nacionalismo no como los nacionalismos que hemos estado hablando, ni mucho menos católico, ni mucho menos occidental, sino simplemente un partido. Allí se va a formar una república en 1912
con Sun Yat-sen. Ahora empezamos con los nombres complicados. Llamémosle Pepe. Sun Yat-sen. Tiene que subyace. Eso a partir de 1912 un gobierno republicano con algunos tintes socialistas. En el año 1921 propiamente es creado el Partido Comunista por influencia, fíjense, en 1921 de la Revolución Rusa. ¿Cuándo tiene la guerra con Japón? Han tenido guerras toda la historia. Toda la historia. China y Japón. Las últimas, sí, al principio del siglo XX, o sea, anteriores a esto, y las van a tener después, a partir de 1931, cuando Japón avanza sobre China. Sun Yat-sen era concuñado de Chiang Kai-shek. Para mí, estaba hablando de Le decían el chino ese. Le decían el chino. Créanme o no. Chiang Kai-shek va a ser realmente la gran figura del Kuomintang. Si bien Sun Yat-sen va a ser el primer presidente republicano del Kuomintang, pero Chiang Kai-shek va a ser la figura más importante, con cuñado, se habían casado los dos con una hermana. La cuestión es que a Sun Yat-sen le va a suceder Chiang Kai-shek, y Chiang Kai-shek tiene un problema cuando asume. El problema es que en el norte de la China estaban unos generales que no aceptaron la formación de la república y que estaban por lo tanto en contra de Sun Yat-sen y de Chiang Kai-shek, y estaban resistiendo en el norte de la China. ¿Qué querían? El imperio. Claro. Querían Un gobierno seguir, así, o de generales. monárquico. Se llama el ejército de los generales. Resistían en el norte de la China. La cuestión es que se entabla la guerra entre Chiang Kai-shek o Chiang Kai-shek y los generales del norte. Año más o menos 1921. A partir de 1921, sí. Chiang Kai-shek va a tener el apoyo del recientemente creado Partido Comunista Chino. Y ahí empieza a aparecer la figura de Mao Zedong. Van a aliarse contra los generales del norte, y mientras están en esta guerra empieza ya a triunfar Chiang Kai-shek, y Chiang Kai-shek ahora quiere desprenderse del Partido Comunista, no quiere saber nada, los empieza a perseguir y a matar, y entonces comienza el enfrentamiento entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Y los generales del norte están bastante controlados. En esta guerra, Mao Zedong va a ser acorralado por Chiang Kai-shek y va a hacer lo que se conoce como la larga marcha de Mao, que después se lo han atribuido esto también a el Che Guevara, su larga marcha hacia América Latina. La cuestión es que están en esta lucha. La larga marcha de Mao significó la muerte de más de 100.000. Se fue hacia el norte a unirse con los generales del norte, ahí contra Chiang Kai-shek, y en esta larga marcha murieron cerca de 85.000 seguidores de Mao en la larga marcha hacia el norte, y la cuestión es que quedaron unos pocos, que fueron los que llegaron hasta el norte. Cuando están en todo esto, 1931 aparece Japón, que ya lo hemos hablado. Japón que después de la Manchuria empieza a avanzar en la China. Y entonces ahora el Partido Comunista nuevamente se va a aliar con el Kuomintang. Han sido amigo, enemigo, ahora de nuevo amigo, para luchar contra los japoneses.
Pero los Kuomintang es japoneses... la república. Sí. El Kuomintang es la No, república. no, el Partido Nacionalista Chino. Bien. Kuomintang. Ah. Kuomintang. Bueno, van a estar luchando contra los japoneses, ahora unidos, los comunistas con el Kuomintang contra los japoneses, y comienza la Segunda Guerra Mundial. Van a seguir peleando hasta que termina. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, nuevamente se separan y comienzan a enfrentarse, porque claro, quien llega primero a la China, a reforzar la China, son los soviéticos. ¿Y a quién apoyan los soviéticos? A Mao Zedong. Ahora, Entonces- tienen una tecnología muy elemental los chinos. Sí, seguro. En esta época sobre todo, nada. Nada. Le echaban como en la caverna. Claro. El Mao Zedong, con el apoyo ahora ya del gobierno soviético, empieza a avanzar hacia el sur y tiene los enfrentamientos con Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek no recibe apoyo más que verbal de los Estados Unidos hasta que llega se toman todo el continente chino. Chiang Kai-shek se ve obligado a irse enfrente a la isla de Formosa, hoy Taiwán. A ver si lo encuentro. ¿Dónde lo tengo que buscar acá? Bueno, no está disponible. ¿Por qué no está disponible? ¿Qué sé yo? ¿Esa es la de Jillian Flan? A ver, espérate, acá. No. Claro. Bueno, acá se ve también... No. No. Bueno, acá no importa. Este es Taiwán. Esta es la isla de Taiwán. Esta era la antigua isla de Formosa. Aquí va Chiang Kai-shek. Y desde ese entonces Taiwán está separado de China continental. Capital en Taipei. Cuando Chiang Kai-shek entra en Taiwán, ahí los Estados Unidos empiezan a apoyar a Chiang Kai-shek, porque ya ven que no hay vuelta. A ver, para terminarlo esto nada más, porque no voy a profundizar mucho más. Saben ustedes que Taiwán todavía está separado de la China, aunque con muy serios problemas, porque China en cualquier momento ya ha advertido que ese territorio es chino y que lo van a tomar. Otro caso relacionado con este tema es el tema de Hong Kong. Hong Kong es una isla que está ahí. ¿Y Taiwán hoy quién lo gobierna? Taiwán. Independiente. Es un gobierno independiente. Es un gobierno independiente para los taiwaneses, no para los chinos. Para Claro, los sí, chinos sí, dicen sí, que sí, es pero no tiene China. injerencia de Estados Unidos. No. Los chinos son Claro. El caso de Hong Kong ¿Es otra isla? es otra isla. Es distinto, porque Hong Kong era colonia británica desde el siglo XIX. Los británicos, siempre muy pragmáticos, viendo cómo venía la cosa, antes de que llegara Mao Zedong, acuerdan con Mao Zedong que durante 50 años los chinos van a respetar a esta colonia, y esos 50 años se cumplían en 1999. Se cumplieron. Hasta 1999 estuvo dependiendo como colonia británica. El tema es que, claro, cuando se va cumpliendo ya el periodo de los 50 años, los concoleños se ve la isla, el continente se ve ahí nomás.
Y claro, Hong Kong tenía todos los capitales norteamericanos con grandes rascacielos, modernos, qué sé yo, y enfrente una pobreza terrible porque el despegue de la China ha sido a partir del 2000 más o menos. Claro. Entonces el contraste era, y los de Hong Kong no querían, ni quieren todavía, pero menos en aquel entonces, y entonces van a entrar en tratativas, en las tratativas que hicieron entre los británicos y los chinos, para ver qué pasaba con Hong Kong o cómo iba a ser la devolución. Los británicos cumplieron, pero acordaron que el gobierno chino iba a respetar el sistema capitalista en Hong Kong. Entonces, bueno, llegaron a un acuerdo que se va a llamar el acuerdo de un país, dos sistemas. Es decir, que Hong Kong reconocía, y Gran Bretaña reconocía que Hong Kong, la soberanía de China sobre Hong Kong, pero a su vez China aceptaba que Hong Kong tuviera un sistema capitalista y un gobierno semi-independiente. Qué extraño. Claro, todavía existe eso de un país, dos sistemas. El problema ¿cuál es? Que los chinos también dicen, bueno, pero si nosotros ahora tenemos un sistema capitalista y tenemos avance y todo lo demás, ahora queremos hacer valer eso. Y los Hong Kong no quieren porque ven que no solo es una cuestión de sistema económico, sino que en China sigue existiendo un sistema políticamente totalitario, comunista, etc. No sé si han visto, están las manifestaciones de los paraguas amarillos, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, porque pasa como en Taiwán, no quieren no quieren ser parte de la China, pero los chinos en cualquier momento ya les han hecho 20.000 advertencias. Esto es cuestión de meses, años, pero los chinos están ahí que quieren tomar Hong Kong. Bueno, la situación no está cerrada, obviamente, y queda ahí. El tema que vendría ahora, aparte de esto, es el tema del conflicto árabe-israelí. Un tema, saben ustedes, es el conflicto no cerrado más largo del siglo XX. Pero bueno, no sé si ya es la hora. Sobre todo lo que es el tema nuclear, ¿no es cierto? Que empiezan a desarrollarse. ¿Después se hace un pacto para no hacer más pruebas nucleares o no? Hay varios. La última fue la TESAR. Claro, ha habido varios, desde Camp David, porque Camp David fueron varios, de acuerdo. Camp David es la zona o el edificio, claro, que es donde, como la Cancillería. Creo que no es edificio, yo pasé por Camp David. Ajá, un barrio. Esto no, una zona boscosa muy bonita con casas bien yanqui, con edificios yanqui, pero no edificios, no torres. Bueno, pero ha habido muchos acuerdos ahí Sí, en Camp sí. David, y creo que ahí fue el primero de la no proliferación nuclear, me parece. Cerca de Washington DC. Bueno, el conflicto árabe-israelí, para verlo... En detalle. Empieza ya por la época de Moisés, ¿no? De Abraham. No, empezaría con el